Hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo una semana fantástica y llenísima de cosas buenas. Hoy prepárense porque tenemos un notición bomba, de esos que te dejan con la boca abierta y te hacen empezar el año con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, como leyeron en el título, vamos a hablar del posible, del rumoreado, del ansiado dueto musical entre nada más y nada menos que Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans absolutos de esta pareja, tanto en la ficción como fuera de ella. Su química es innegable, su talento inmenso y su conexión, bueno, de esa se siente a kilómetros. Y la idea de escucharlos cantar juntos, de unir sus voces en una melodía que nos haga suspirar, bailar y soñar, es simplemente épica. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en este mar de rumores, confirmaciones a medias, especulaciones y esperanzas para desentrañar la verdad detrás de este posible dueto musical de Año Nuevo. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que sigamos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y ser el primero en enterarte de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de todo lo que rodea a Demet y Can. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. El rumor de que Demet y Can podrían estar preparando un dueto musical para celebrar el Año Nuevo ha estado circulando por las redes sociales como la pólvora. Y como suele suceder en estos casos, la información es contradictoria y confusa. Algunos aseguran que es un hecho confirmado, otros lo niegan rotundamente y otros tantos prefieren mantenerse en silencio, alimentando aún más la expectación. ¿De dónde surge este rumor? Pues bien, todo parece indicar que la chispa que encendió esta hoguera fue una publicación en Instagram de un reconocido productor musical turco. En la foto aparecía él junto a Demet y Can en un estudio de grabación. La descripción de la foto era bastante ambigua, pero hacía referencia a un proyecto especial y a sorpresas para el año nuevo. Imagínense la que se armó. No dudo que muchos de ustedes, al ver esa publicación, hayan saltado de sus asientos y empezado a soñar despiertos con la posibilidad de escuchar sus voces unidas. Yo lo hice. Las redes sociales explotaron. Los fans de Demet y Can enloquecieron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Y por supuesto, las especulaciones comenzaron a volar. ¿Qué estaban grabando Demet y Can juntos? ¿Se trataba de una nueva serie? ¿Una película? ¿O como muchos esperaban, un dueto musical? Las teorías eran infinitas y cada cual más creativa. Desde elaboradas tramas argumentales hasta predicciones sobre el estilo musical, los fans se volcaron en imaginar el proyecto secreto. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet, Can o el productor. Todos han optado por el silencio o por declaraciones vagas que no aclaran nada. Han sido maestros del misterio, dejando migas de pan suficientes para mantener viva la llama de la esperanza, pero sin revelar la verdad completa. Es como si estuvieran disfrutando de vernos en esta montaña rusa de emociones. Sin embargo, hay algunos detalles que nos hacen pensar que la posibilidad de un dueto musical es más real de lo que parece. No es solo la foto en el estudio, sino también la trayectoria y las habilidades de ambos artistas. En primer lugar, tanto Demet como Can han demostrado en varias ocasiones su talento vocal. Demet ha cantado en programas de televisión, en eventos benéficos e incluso ha grabado algunas canciones para bandas sonoras de series. Su voz es dulce, melodiosa y llena de matices. Podemos recordar su interpretación en la serie Habitación 309, donde nos regaló momentos musicales llenos de encanto. Su voz, además de afinada, transmite una calidez que conecta con el público. No es solo cantar, es contar una historia con su voz. Por su parte, Can también ha demostrado tener un buen oído musical y una voz potente y carismática. Lo hemos visto cantar en karaokes, en fiestas con amigos e incluso se ha animado a tocar la guitarra en algunas ocasiones. Aunque no se ha dedicado profesionalmente a la música, su pasión por ella es evidente. Y esa pasión, combinada con su carisma natural, podría dar como resultado una interpretación vocal sorprendente. Imaginen a Can con una guitarra, cantando una balada romántica. El éxito estaría garantizado. En segundo lugar, la química entre Demet y Can es innegable.
Como ya mencioné antes, su conexión es evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Su trabajo en Erkencicus, pájaro madrugador, es prueba de ello. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, era pura magia. Y esta química sin duda se traduciría en una interpretación musical llena de sentimiento y pasión. Imaginen la magia que podrían crear al unir sus voces en una canción romántica, en un tema divertido y bailable o incluso en una balada emotiva. Sería un torbellino de emociones para el oyente. En tercer lugar, la idea de un dueto musical entre Demet y Can sería un éxito asegurado. Sus fans están ansiosos por verlos y escucharlos juntos en cualquier proyecto. Desde Erkencicus, su base de fans no ha hecho más que crecer, extendiéndose por todo el mundo. Y un dueto musical sería la oportunidad perfecta para complacer a sus seguidores y para demostrar una vez más su talento y versatilidad. Sería un regalo para sus fans, una forma de agradecerles todo el apoyo y el cariño que les brindan. Ahora bien, ¿tipo de canción podrían interpretar Demet y Can si finalmente se confirmara el dueto musical? Esta es otra de las grandes incógnitas que rondan por la cabeza de los fans. La elección del género musical es crucial. ¿Deberían apostar por lo seguro por un tema romántico que explote su química? ¿O atreverse con algo más arriesgado, como una canción de ritmo latino que les permita mostrar una faceta diferente? Algunos apuestan por una canción romántica, un tema que hable del amor, la pasión y el deseo. Una balada suave y melódica, con letras que toquen el corazón y que hablen de encuentros fortuitos, de miradas que lo dicen todo y de un amor que supera todas las barreras. Imaginen un videoclip con imágenes de ambos, recorriendo paisajes idílicos y compartiendo momentos íntimos. Otros prefieren una canción más bailable, un tema que nos invite a mover el esqueleto y a celebrar la vida. Una canción con ritmos pegadizos y letras divertidas, que nos haga olvidar nuestros problemas y nos llene de energía positiva. Imaginen un videoclip con coreografías elaboradas y un ambiente festivo. Y otros tantos sueñan con una balada emotiva, una canción que nos haga reflexionar sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Una canción con letras profundas y melodías conmovedoras, que nos haga derramar alguna lágrima y nos recuerde la importancia de valorar los momentos especiales. Imaginen un videoclip con imágenes en blanco y negro y una atmósfera melancólica. Personalmente creo que cualquier opción sería válida. Demet y Can tienen la capacidad de interpretar cualquier tipo de canción y de transmitir cualquier tipo de emoción. Su versatilidad es una de sus mayores fortalezas. Lo importante es que el tema elegido les permita lucir sus voces, mostrar su química y conectar con el público. Que la canción sea un vehículo para expresar su talento y para llegar al corazón de sus fans. Además del tipo de canción, otra de las preguntas que se hacen los fans es si el dueto musical sería en turco o en otro idioma. La elección del idioma es una decisión estratégica que podría tener un impacto significativo en el alcance del proyecto. Algunos creen que lo más lógico sería que cantaran en turco, su lengua materna. Cantar en turco les permitiría conectar con su público principal y expresar sus emociones de manera más auténtica. Además, sería una forma de promover la música turca a nivel internacional. Otros, en cambio, apuestan por una canción en inglés o en español, para llegar a un público más amplio. Cantar en inglés les abriría las puertas al mercado internacional y les permitiría llegar a millones de personas en todo el mundo. Cantar en español, por su parte, les permitiría conectar con el público latinoamericano, un mercado en auge que ha demostrado un gran interés por las producciones turcas. En este caso, creo que la decisión dependerá de los objetivos del proyecto. Si el objetivo es conquistar al público turco, lo más probable es que canten en turco. Pero si el objetivo es llegar a un público internacional, quizás opten por cantar en inglés o en español. O incluso, ¿por qué no?, una canción bilingüe que combine turco con inglés o español. Sería una forma de complacer a todos los públicos y demostrar su versatilidad lingüística. En fin, como ven, la posibilidad de un dueto musical entre Demet y Can es un tema que está generando mucha expectación y debate entre los fans. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta si el rumor es cierto o no. Pero lo que sí es cierto es que la idea de escuchar a Demet y Can cantar juntos es muy atractiva, y que muchos de nosotros estamos cruzando los dedos para que se haga realidad. Y si no es un dueto, tal vez una colaboración en una nueva serie, película o incluso una obra de teatro musical. Las posibilidades son infinitas. Ahora,
vamos a hablar un poco sobre lo que están haciendo Demet y Can por separado. Es importante destacar que independientemente de si el dueto musical se concreta o no, ambos artistas están trabajando arduamente en sus respectivas carreras. Demet, como saben, está triunfando con su nueva serie, donde interpreta a una mujer fuerte, independiente y luchadora. Su actuación está siendo muy elogiada por la crítica y por el público. Demet ha demostrado una vez más su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Además, Demet sigue siendo una de las influencers más importantes de Turquía, colaborando con marcas de renombre y participando en campañas publicitarias. Su presencia en redes sociales es innegable y su influencia en el mundo de la moda y la belleza es cada vez mayor. Can, por su parte, está centrado en su carrera como actor internacional. Ha participado en varias producciones europeas y americanas y está recibiendo muy buenas críticas por su trabajo. Can ha demostrado su versatilidad actoral y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Además, Can sigue siendo un activista comprometido con diversas causas sociales y dedica gran parte de su tiempo a ayudar a los más necesitados. Su labor humanitaria es admirable y demuestra su compromiso con la sociedad. Tanto Demet como Can son dos personas talentosas, trabajadoras y comprometidas con su carrera y con su comunidad. Y es precisamente por eso que son tan queridos y admirados por sus fans. Son ejemplos a seguir, no solo por su talento artístico, sino también por su humanidad y su compromiso social. Volviendo al tema del dueto musical, creo que es importante recordar que incluso si no se confirma, no debemos perder la esperanza. Demet y Can son dos artistas que siempre están buscando nuevos desafíos, y que no descartan la posibilidad de colaborar juntos en el futuro. Así que quién sabe, quizás en algún momento nos sorprendan con un proyecto en común. La vida está llena de sorpresas y en el mundo del espectáculo todo es posible. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a Demet y Can en sus carreras individuales y seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos en un futuro. Y por supuesto mantenernos informados sobre todas las novedades relacionadas con ellos. Seguir sus redes sociales, leer entrevistas, ver sus películas y series, mantenernos al día con todo lo que hacen. En resumen, hemos explorado el rumor del dueto musical entre Demet Özdemir y Can Yaman para Año Nuevo, analizando las fuentes del rumor, los indicios a favor y en contra, y las posibilidades sobre el tipo de canción y el idioma. Hemos recordado el talento vocal de ambos y su innegable química, así como sus carreras individuales y su compromiso social. Hemos considerado las posibilidades de un futuro proyecto en común, independientemente de si el dueto musical se concreta o no. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este rumor tan emocionante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que el dueto musical entre Demet y Can es posible? ¿Qué tipo de canción les gustaría que cantaran? ¿En qué idioma? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Me interesa saber sus teorías, sus sueños y sus predicciones. Compartan su entusiasmo conmigo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Recuerden que pueden encontrarme en todas las redes sociales como Vinserte nombre de redes sociales. Síganme por ahí para estar al tanto de todas las novedades. No olviden activar las notificaciones para no perderse ninguna publicación. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Su like, su comentario y su suscripción son el combustible que impulsa este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar con la magia de Demet y Can.